que podamos tener toda la sesión. ¿Qué les está pareciendo? ¿Qué opiniones tienen? ¿Les está gustando? ¿Qué expectativa tienen del curso, tanto en este caso, de cómo elegimos al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Recomendaciones de sus partes para futuros cursos. Gracias, Luis. Ok, yo de verdad espero, de hecho, que como siempre, y siempre lo voy a decir, la información la tienen en internet, ¿no? Ustedes se ponen a indagar o van a YouTube y se encuentra. Lo importante es reforzar y compartir esas experiencias, esa resolución de casos, eh, desde mi punto de vista como estudiante también, porque eso sí, uno no se detiene de estudiar, ese es el momento en el que uno más aprende cuando levanta esa consulta, cuando no se queda callado ante la duda, cuando investiga un poco. Ok, Lizardo, muchas gracias. Gracias por tu felicitación. A ti por la compañía, de hecho. Marcos, qué bueno tenerte nuevamente, Marcos. Genial. Ok, listo, Brandon. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, qué bueno, Yulisa, y se me permitió complementar e ir más allá del curso de seguridad y ergonomía, el cual llevé en mi segundo ciclo de ingeniería industrial. Estoy en quinto. Felicitación, Yulisa. Muy bien, me alegra. De hecho, me alegra poder compartir con tantos colegas, profesionales en seguridad, de pronto estudiantes, de pronto ya personas que están trabajando, personas que están trabajando en otras áreas y tienen un interés natural por mejorar sus conocimientos, habilidades, competencias, como decíamos en la primera sesión, en seguridad, o de pronto pensar en probar en este mundo interesante de la seguridad. Yo creo que es en general, siempre digo que es una labor de mucha, inclusive hasta un poco de vocación, por el sentir de querer cuidar a otras personas. Muy bien, ok. Creo que eran unos minutitos de reflexión, de agradecimiento de mi parte. Qué bueno, Juan Ramón. De hecho, te invitamos a que no dejes el programa, de hecho, nos acompañes en la segunda semana del programa. E igual comentarte que ITEC tiene varios programas como supervisor. Soma, de hecho, vamos a sacar otros programas. Por eso les digo, si ustedes tienen alguna sugerencia de programas en los que sientan que podemos profundizar más, no dejen de escribir, ¿no? Valeria, César, les sugerimos esto como una sesión extraordinaria o como una sesión dentro de otro programa que podamos lanzar. Es importante satisfacerlos. Muy bien. Entonces, ya les había dado un poco el preámbulo. Gracias, gracias, Valeria. Ahora sí voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar la sesión. ¿Listo? Valeria, solamente me ayudas cuando, por favor, ya puedan visualizar mi pantalla. ¿Listo? Sí, ya se visualiza, ingeniero. Listo, Valeria. Muchas gracias por estar también ahí para brindarme la ayuda correspondiente. Muy bien, colegas, amigos. Entonces, este curso de supervisor SOMA tiene como parte de su tema 3 conocimientos. De hecho, es específicamente a cómo se da el proceso de elección. De hecho, porque el comité de seguridad como tal, pues tiene desde la parte legal, tiene la parte de funciones, tiene cómo los elegimos, tiene qué es lo que pasa después. También hay un ámbito bastante grande en cuanto al comité de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a resolver dudas del subcomité sobre el supervisor SST, si yo como profesional puedo ser o no supervisor SST. En fin, vayan poniendo sus dudas en torno al Comité de Seguridad, porque de hecho es un tema que casi siempre genera esto, no lo sé si la palabra sea controversia, creería que sí, controversia en el trabajo. ¿Ok? Muy bien. Empezamos entonces con el tema 3, Comité de Seguridad, en su programa de Supervisor SOMA con IPTEC 123. Muy bien, vamos a hacer un repaso súper rápido del marco legal vigente. La ley ya la conocemos, primer documento importante.
Segundo documento es el reglamento de la ley y todas sus modificatorias. Y después me quiero centrar un momento en este decreto supremo 001 del 2021, el primer decreto supremo del Ministerio de Trabajo del 2021. En este, específicamente para la clase que tenemos, el artículo 42 publicó algunas modificaciones, que son las que traigo para esta sesión, actualizadas. Y les contaré que más de un colega, inclusive hasta de la misma carrera, se ha visto en problemas porque no habíamos visto oportunamente esta actualización de la norma en los últimos 2 años. O sea, todavía, inclusive yo les digo, algunas personas del trabajo me escriben, de trabajo donde he podido ejercer, me escriben y me dicen, tengo problemas con esto, ¿cómo lo resuelvo? Y cuando veo un poco el contexto, ellos se habían quedado un poco alineados, especialmente a los plazos que no argumentaba el origen del reglamento. ¿Ok? Luego de ello vamos a ver justamente, y es lo que se centra esta sesión, la resolución ministerial 245, que es específicamente el procedimiento de cómo elegimos a los miembros del comité, subcomité y, de ser el caso, el supervisor o supervisora de seguridad y salud en el trabajo. El nombre es así de largo, colegas, pero sí porque justamente es detallado. Perdón. Y como referencia, vamos a tocar solamente una partecita del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo para ver cómo el incumplimiento del comité nos genera una sanción, y vamos a repasar y de pronto aprender cómo se lee la tabla de sanciones. ¿Ok? Entonces, continuamos. El rol del comité de seguridad. ¿Listo? Este rol, específicamente que está en el artículo 40 de la ley, nos dice que el objetivo, el rol del comité es promover la seguridad y salud en el trabajo. Básicamente, asesorar y vigilar también lo que está dispuesto en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y en general en las normas nacionales, ¿ok? Es decir, no solamente porque la ley incorpore la existencia del comité, sino que como miembro del comité y el conjunto que podemos formar los trabajadores de una empresa como comité, también debemos velar por el resto de las normas, además de nuestro reglamento interno eh, dentro de la organización. ¿Ok? ¿Y cuál es el beneficio? ¿En qué debe resultar esto? Básicamente en garantizar, en favorecer, en mantener el bienestar laboral y el apoyo y apoyando el desarrollo del empleador. ¿Ok? Ese es un rol muy sencillo, es un principio básico que debemos conocer, colegas, sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, no nos olvidemos que es promover la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver vamos a ir cerrando algunas consideraciones que nos da la normativa en relación al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hablamos de comité y hablamos de supervisor. Eh, para empezar, como definición, el supervisor de seguridad es el trabajador que se encuentra capacitado y designado por los trabajadores en las empresas, organizaciones, instituciones o entidades públicas, incluidas las Fuerzas Armadas y policiales, que tienen menos de 20 trabajadores. Bajo esa definición, colegas, es que se selecciona el proceder, de acuerdo al reglamento, con la convocatoria de un supervisor SST. ¿Ok? Es decir, que la persona es elegida por los trabajadores, pero como supervisor cuando la organización tiene menos de 20 trabajadores. ¿Ok? No obstante, la definición de que el trabajador debe ser capacitado y designado por los trabajadores es la definición base para cualquier miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Y por diferencia, una diferencia que tiene el comité del supervisor es que el comité ya es un órgano, ya es un conjunto, como lo conocemos, un conjunto de personas. Y este conjunto debe ser bipartito y paritario. Es decir, debe haber dos partes, bipartito, por eso las siglas bipartito, dos partes, y estas partes son el empleador por un lado y la parte trabajadora por otro. Y paritario
significa que ambos componentes deben ser integrados por la misma cantidad de miembros. Sí, y vamos a ver de acuerdo a la magnitud de la empresa, cuántos miembros deben haber. Lo cierto es que el órgano como tal debe estar integrado por la misma cantidad de representantes, básicamente destinados a la consulta regular y periódica, es decir, de manera constante, pero también de manera programada, ¿ok? De las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. Es decir, que es un ente, es como si fuese el comité en conjunto, una unidad en la que el empleador tiene que comunicar modificaciones, cambios, debe incluirlo en todos los aspectos que pueda demandar eh, mejoras en el sistema de seguridad, en la infraestructura de seguridad, en lo relacionado a la seguridad y salud de los trabajadores. Ok, colegas, hasta este momento me gustaría saber si es que tienen alguna duda. Si tienen una duda, no se olviden, pueden levantar la mano. Si por ahí levantaron la mano, no escuché, ingeniero César, disculpe, tengo esta duda, o pueden dejar la consulta en el chat. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el momento, solamente para repasar, hemos visto un poquito del marco legal. Importante, vuelvo, estas dos normas en especial, el decreto supremo y la resolución ministerial, y el rol de nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la definición del supervisor y la característica que guarda el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Y les voy a dar unos segunditos para ver si es que tenemos alguna duda. Voy a cambiar de pantalla por si surge alguna consulta. A ver, perdón. Listo. Vamos bien. Retornamos. Muy bien. De la obligación y los miembros. ¿Ok? El empleador constituye un comité de seguridad y salud en el trabajo o cuenta con un supervisor para esta función de acuerdo al número de trabajadores que tiene a su cargo. ¿Listo? Y como ven en el cuadrito, en este cuadrito donde está la señorita mostrándonos, el número que no debemos olvidarnos nunca por nunca, ahora que estamos en la carrera de seguridad, que estamos especializándonos con ITEC en seguridad y salud en el trabajo, bajo los distintos programas, no debemos olvidarnos del número 20. Más de 20 se designa automáticamente la necesidad de tener un comité. Ahora hablamos del subcomité que se menciona acá. Y menos de 20 trabajadores, la necesidad y la obligación de tener un supervisor de SST. ¿Ok? Y acá hay dos preguntas muy frecuentes. Subcomité, ¿en qué circunstancias? Y si el supervisor de SST puedo ser yo como profesional, especialista, técnico de seguridad. ¿Ok? Empiezo por la última pregunta. En realidad no podemos ser nosotros. ¿Por qué? Salvo seamos elegidos en un proceso como cualquier empleado. Pero idóneamente, y yo como recomendación sugiero que los supervisores SOMA, que los asistentes SOMAS formen parte cuando haya un comité estructurado, pero cuando hay solamente la necesidad de elegir un supervisor, que los trabajadores escojan a su representante, ¿ok? Y respecto al subcomité de seguridad y salud en el trabajo, el proceso es el mismo, colegas, ¿ok? Lo que vamos a ver más adelante es igual para elegir comité, subcomité o supervisor. El proceso es el mismo, es como una elección nacional, ¿vale? Pero la diferencia es que el subcomité tiene una dependencia del comité. Vamos a poner un ejemplo para que lo puedan entender, para que puedan entender esta parte. Supongamos que yo me encuentro ahora en Lima, listo, y trabajo en mi empresa. A ver, acabo esta explicación y escucho la preguntita. Y trabajo en una empresa, ¿listo? Esta empresa tiene 50 empleados, ¿ok? Y con 50 empleados sabemos que tiene que tener un comité de seguridad y salud en el trabajo. Pero además la empresa tiene una sede en Arequipa y esta sede tiene, vamos a dejarlo en 22 personas, ¿listo? Pero sabemos que por mayoría, sabemos que porque la operación a nivel administrativo está en Lima y es la sede central, en esta se va a concentrar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero, no obstante, el otro organismo,
la otra parte de la empresa que tiene de pronto, no lo sé, un taller, una cochera, una fábrica textil, solamente un área de ventas, cualquier tipo de instalación, pero hay más de 20 trabajadores, se conforma con las personas que están asignadas a esta sede otro proceso de elección, otros representantes en base a esa población y se elige a los representantes del subcomité. Ambos van a llevar, ya seguramente algunos de ustedes, el libro de actas, pero sí va a haber una dependencia de que el comité central revise la documentación, las actividades que ejecuta el comité. ¿Y por qué, César, no puedo mantener solo uno? Ocurre que las condiciones de seguridad entre uno y otro ambiente, por distancias físicas obvias, son totalmente distintas. Inclusive a veces hasta actividades. En uno es la fábrica y en el otro es el taller, el sitio de ventas, digamos. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que puede haber esa dependencia. César, y ya vi por ahí, pregunto algo más, ¿y puede haber un supervisor SCT además del comité y el subcomité? Sí, por ejemplo, un caso en el que la misma empresa tenga solamente una sede de recepción de pedidos, pero ya no en, no lo sé, no pongamos Arequipa, pongamos en Ica, ¿ok? Y solamente ahí son 12 personas. Esa parte del negocio, esa parte de la empresa, debe también conformar su proceso y tener su supervisor de SST. ¿Ok? Teníamos una consulta, escribieron, me parece. Ok, dice Carlos. Si mi empresa contaba con 19 trabajadores y es necesario contratar unos cuantos más y pasa a tener 20, yo ya contaba con mi supervisor y ahora debo tener un comité. ¿Puedo destituir de su cargo en cualquier momento o debe esperar el periodo? Excelente pregunta, Carlos. Realmente muy buena intervención. La respuesta aplica para cuando aumentas o reduces empleados, ¿ok? No, no, lo ideal es que el comité termine su gobernanza, termine su periodo de elección, que puede ir, ya les voy adelantando, de 1 hasta 2 años, para poder hacer otro proceso de elecciones, ¿ok? En cualquiera de los dos escenarios hay que esperar. Si hay una condición en la que el comité puede quedar destituido, ¿ok? Y la vamos a decir más adelante, pero la dejo ahí como pregunta. Si alguien sabe la respuesta, por favor, colegas, la escriben en el chat. ¿Bajo qué circunstancia un comité de seguridad y salud en el trabajo puede ser destituido y convocarse de manera inmediata a nuevas elecciones o se debe empezar un nuevo proceso? ¿Ok? Entonces, continuamos. Espero haber respondido tu pregunta. Continuamos con otras características de la obligación y los miembros, y uno de los requisitos para ser miembro del comité de seguridad, subcomité o supervisor, en general para la sesión entendamos que comité, subcomité y supervisor casi tienen las mismas características. Y dentro de esas características es que el trabajador, para empezar, debe ser contratado por el empleador principal. Es decir, supongamos el caso de una empresa, ¿ok? Digamos, no lo sé, Pepito Maderas. ¿Listo? Pepito Maderas dentro de su instalación contrata a Juan, a la empresa de Juan, no lo sé, eléctrico, ¿listo? Y trabaja constantemente al punto que ambos, nuestros empleados y sus empleados, interactúan a diario, comparten instalaciones, se juntan en las mismas reuniones de seguridad, ¿ok? No puede ser en este caso que la empresa contratista forme parte de la empresa principal, así aún haya una dependencia contractual de contratos. No, solamente es entre representantes de la empresa titular. Otra característica es que como mínimo debe tener 18 años de edad y de preferencia contar con capacitación y entrenamiento como SST. ¿Ok? Muy bien. Y acaba unos datos muy curiosos. Estos datos, por favor, colegas, no se olviden. Estos datos, yo les diré que hasta en el tiempo me costó un poquito recordarlos. La cantidad de miembros. ¿Cómo, César, sabemos la cantidad de miembros que que debe representar nuestro comité dentro de la organización? Ok, para empezar, hay un mínimo y hay un máximo para todos los comités, subcomités
dentro de todo el marco legal. El mínimo es 4, ¿ok? Y a lo mucho son 12 personas, es decir, y acá hablamos de personas, es decir, 4 miembros titulares. Y como recordarán, había una parte por parte igual, es decir, 2 representantes, porque es paritario, ¿ok? 2 representantes del empleador y 2 representantes de los trabajadores. ¿Ok? Cuando hablamos de miembros, y lean ustedes la norma, en general, solo cuando quieren referirse a los miembros suplentes, la norma menciona miembros suplentes. Cuando dice miembros, automáticamente entendamos que se refiere solo a miembros titulares, es decir, ¿por qué hago esta aclaración? Porque de fondo estas 4 personas deben tener sus 4 suplentes, ¿ok? ¿Listo? Entonces, tiene que mantenerse, en ese caso, los 4 titulares, es que se refiere. Y el máximo es de 12 personas, es decir, 6 por cada miembro. ¿Listo? A falta de un acuerdo, acá hay un punto que preferí borrar para no cargar mucho la presentación. Eh, en esta nueva norma, en esta actualización, hay una participación importante de los comités sindicales. Eso es cuando las empresas son muy grandes y tienen su sindicato. Ok, eh, como origen, cuando las empresas tienen estos comités, supongamos una empresa de gran escala, por ejemplo en Lima, como Nestlé, no lo sé, como Gloria, por ejemplo, otro producto que se me venga a la cabeza, no lo sé, como Kimberly Clark, por ejemplo, que tiene muchos productos de higiene y limpieza. Estas grandes empresas que tienen gran cantidad de trabajadores, usualmente tienen un comité sindical. Y son ellos, eso lo vamos a ver un poquito, pero se los adelanto, y son ellos quienes convocan el proceso. Cuando ellos no llegan a un acuerdo, el empleador toma la responsabilidad y determina que la conformación del comité será no menor de 6 miembros, ¿ok? Cuando tiene que intervenir, cuando hay presencia de un sindicato, un comité sindical, ¿ok? De 6 miembros en entidades con más de 100 trabajadores. Por eso les digo, cuando hay una gran cantidad de trabajadores, usualmente existe la posibilidad de que haya un comité sindical. ¿Listo? Y por cada 100 trabajadores adicionales se agregan 2 integrantes al comité, llegando a un máximo de 12 miembros. ¿Listo? Esas son unas características que tiene el comité. Bien, voy a terminar esta lámina y paso a ver la consulta que me parece que llegó. Igual aprovechen en hacer sus consultas, colegas. ¿Listo? El proceso electoral, como ya les adelantaba, el proceso electoral estará a cargo de la organización sindical mayoritaria, ¿ok? O de la que afilie mayor número de trabajadores. En ocasiones, dentro de las grandes empresas, no siempre hay un solo sindicato, pueden haber un par de grupos. Legalmente eso está permitido. ¿Quién se hace cargo de la convocatoria a las elecciones del comité? La única organización sindical o comité sindical o la que tenga mayoría dentro de la empresa. ¿Ok? ¿Por qué acentúo mucho en este comité sindical, sindicato, organización sindical? Porque hoy por hoy la ley, el reglamento ampara y obliga a que el empleador debe comunicar con 60 días calendario antes de que termine el mandato de un comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Esto es muy importante, colegas. ¿Por qué? Porque si no se comunica con mínimo 60 días, como mínimo dice, como máximo podemos hacer 90, 120 con cierta anterioridad. Tampoco no es que lo vamos a comunicar hoy, 2 años antes del vencimiento, ¿no? Tiene que haber de pronto, sentido para las comunicaciones que pide la ley. Entonces se debe comunicar a lo mínimo 60 días de anticipación. ¿Por qué? Porque el proceso propiamente puede tomar inclusive ese tiempo, ¿listo? Y la idea es que
como representantes de los trabajadores para fines laborales, el sindicato asuma un rol relacionado a la seguridad. Antes de esta norma, yo les cuento un poco cómo era la seguridad. El organismo sindical era un ente y el comité de seguridad era otro ente. Pero como el de seguridad tenía de pronto mayor facilidad, porque era por buenas prácticas contactarse con la administración, la gerencia, a veces el sindicato pedía que se traten temas que no correspondían necesariamente a la seguridad y salud en el trabajo. Y eso se vio en muchas empresas y por eso es una de las razones de ese cambio. Entonces, al convocar el sindicato, que de por sí ya es una organización que representa a los empleados, fuerza e involucra que el sindicato sea partícipe de las necesidades de seguridad y salud en el trabajo de todos los empleados de la empresa o de la entidad. ¿Ok? Por esa razón es que se incluyó a las organizaciones sindicales en los procesos electorales. ¿Qué pasa, ingeniero César? ¿Qué pasa, César, si el sindicato se está formando o son personas que no están comprometidas con la seguridad o sencillamente no lo quieren hacer? ¿Ok? Si hasta dentro de los últimos 30 días de que termine el mandato, el sindicato no ha convocado al proceso electoral del comité, el empleador puede, no, debe es la palabra, debe convocar el proceso electoral. ¿Ok? Muy bien. Vamos un ratito. Voy a dejar de compartir. Hasta ahora cuéntenme cómo les va. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Cuéntenme si todos están conectados mientras leo la pregunta. Denme su like si no voy a entender que se han ido. Gracias, Carlos. Si me fiscalizan y solo tengo al supervisor, ¿no habría problema? No, no habría problema, Carlos. No habría problema. Mientras mantengamos, gracias, Bianca, mientras mantengamos el, el libro de actas, todo lo relacionado a la instalación, no hay ningún problema. Gracias, Anthony, muchas gracias. Ok, sé que están conectados. Gracias a ti, Carlos, por estar activo con las consultas. Muy bien, Jocelyn. Y continuamos entonces, ¿ok? Listo. Y esto ya les decía un poco, ¿no? Si es que no existe sindicato, el empleador asume. Si el sindicato se demora, el empleador asume. ¿Qué es lo que asume? Que debe convocar la elección del comité, subcomité o del supervisor SST. Y una característica importante que nos dice también el reglamento de seguridad es que esta es una elección democrática. Para empezar, mediante un voto directo. Es decir, yo escojo quién debe representarme. Y democrática, porque hay un proceso de darme a mí como el trabajador tener un libre voto. De manera democrática se escoja a mis representantes. ¿Ok? Perdón, cuéntenme si es que están viendo la pantalla. Creo que dejaron de ver la pantalla. Ok, ahora sí. ¿Listo? Y termina viendo la búsqueda, la elección entre los candidatos. ¿Listo? Eso es más o menos un proceso inicial de la responsabilidad para convocar la elección del comité. Todavía no llegamos a la parte de cómo se da todo ese proceso. ¿Listo? Ok, el empleador dice designa representantes. Correcto. El empleador, conforme lo establezca su estructura organizacional, es decir, su organigrama y jerarquía, designa a sus representantes titulares y suplentes ante el comité entre el personal de dirección y confianza. Acá hay unas cosas muy interesantes en torno a ello. ¿Ok? Normalmente una empresa tiene una parte trabajadora. Supongamos que es una empresa de transporte. ¿Ok, colegas? Una empresa de transporte naturalmente va a tener conductores, pero de pronto quien supervisa a los conductores es el supervisor. Y luego hay un jefe y luego hay un gerente. Normalmente tenemos una estructura jerárquica de esa manera, ¿ok? Para que para que el empleador seleccione a sus representantes titulares y suplentes, las personas que él designe, el grado que él designe, tiene que ser necesariamente personal considerado de dirección y de confianza. Es decir, ahí me faltó el I o de confianza, ¿ok? Cuando me refiero a personal de dirección, me refiero a los puestos de pronto más altos de la organización, un gerente de administración, un gerente de finanzas, un gerente de operaciones, un gerente de seguridad, no lo sé.
la distancia, un subgerente, qué sé yo, ¿ok? Esos son personales de dirección, ¿listo? Que dirigen principalmente las áreas. ¿Y cómo César es el personal de confianza? El personal de confianza, en algún momento les diré yo, cuando he sido supervisor, he firmado un documento que la empresa me cursa por medio del área de recursos humanos, donde me dice, César, tú eres personal de confianza. ¿Y qué significa ser personal de confianza? En ocasiones que tienes acceso a la información sensible de la empresa, acceso a, por ejemplo, aspectos comerciales, financieros, a los nuevos negocios. Finalmente, de uno u otro grado, es información confidencial que por fines de amplitud el empleador comparte hasta cierto nivel con los trabajadores de su empresa, porque finalmente todos somos empleados de esta empresa. ¿Ok? Pero para eso tiene que haber una designación del personal de confianza. No porque yo sea supervisor o sea asistente, directamente formo parte del personal de dirección y o de confianza. No, tiene que haber un documento que el empleador curse indicando que es personal de confianza. ¿Listo? ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Por qué es que hay tanta, cómo les digo, tanto detalle en ese sentido? Porque en la modificación del reglamento, la resolución ministerial, perdón, los trabajadores de dirección y de confianza no participan de la elección como electores ni como candidatos. Es decir, César, y me cuelgo un poco de la pregunta de Carlos, me parece que la hizo. ¿Qué pasa si yo tengo 30 personas, similar al caso que nos describió, pero de los cuales 5 son trabajadores de dirección? Ellos no votan, ¿ok? No votan y no pueden participar como representantes de los trabajadores. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí cuentan como empleados, cuentan como individuos. La empresa tiene 30, pero solamente son 5 personas de confianza, es decir, yo debo tener 25 votos que evaluar. Esa es la forma en la que uno calcula y diferencia a las personas de dirección y de confianza. Básicamente, ¿por qué, colegas? Ok, ¿qué es lo que pasaba antes? Íbamos todos a elección y la verdad, cualquiera dice, no, ¿sabes qué? Mejor votemos por Bianca. Como Bianca está súper activa, está muy metida en los temas de los entrenamientos y todo, yo sé que Bianca, y aparte Bianca me reporta a mí, a pesar de yo ser gerente de operaciones, entonces voto por Bianca. Y toda la administración votaba por Bianca o el personal de confianza, porque Bianca de pronto, eh, digamos, podía haber no necesariamente una mala intención, pero la idea es que sea muy imparcial en cuanto a las decisiones, ¿ok? No dejarse llevar por las necesidades que a veces el empleador impone, sino por las necesidades en seguridad que tienen los trabajadores, ¿ok? Eso era la forma de tener mayor justicia, equidad en estos procesos de elección. ¿Listo? Eso fue una mejora. Y ahora sí vamos a entrar al proceso de elección de los representantes. Y antes de ello, voy a volver un ratito a la pantalla. Vamos a hacer un poco de revisión. Cómo crear un comité. Eso es lo que vamos a ver, Junior. ¿Cómo estás? Buenas noches. Cómo hacer las actas mensuales. También vamos a hablar un poquito de las actas mensuales ahora en breve. El libro de actas tiene que ser uno por obra o puedo usar un libro de actas para varias obras que duran 1 mes y medio. Eh, Yesander, por favor, descríbeme un poquito esto de las obras en un mismo sitio, obras en distintos lugares, obras de pronto un poco mejor, más el contexto, me ayudaría, ¿ok? Muy bien, muy bien. Anda, por favor, Yesander, tu pregunta es interesante, pues un poquito describirme el contexto. Muy bien, me alegra. Ah, qué bueno, miren, cuando empezamos la sesión éramos algo de 20, ya estamos en 56 personas. Muy bien. ¿Ok? No se olviden, colegas, si tenemos dudas, si quieren que detenga, porque este proceso no vamos a usar más láminas, les voy a explicar todo el proceso con este gráfico, por eso quiero que estén súper atentos, ¿ok? Todos estos días nos mantenemos conectados, por favor, a ver, hagamos una reacción, ¿les parece? Va, ok, Carlos, listo, Luis, estamos, Luis, listo, Ada, ok, listo.
Los tengo conectados, entonces súper atentos. Sneider, genial. Carlos, Luis, muy bien. Listo. Ok, a quienes levantaron la mano también muchas gracias. Listo. Los tengo entonces conectados. Ok, listo. ¿Por qué? Porque esta es la parte medular de esta sesión. ¿Listo? Ok, el proceso de elección de los representantes. ¿Listo? Para que lo entienda. El proceso inicia de la siguiente manera. El empleador convoca el proceso electoral. Esa va a ser su principal función. Pero antes de ello, él tiene que ver lo que decíamos hace un momento, si es que tiene 20 o más trabajadores, ¿ok? El empleador, el dueño de la empresa, el que dirige la organización como responsable, y esto se puede delegar a otra persona, pero no deja de ser el principal responsable. Verifica y dice muy bien, en Pepitos Madera tenemos más de 20 trabajadores o menos de 20 trabajadores. Si es que no tiene más de 20 trabajadores, entendemos que el proceso va a ser el de un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Este el proceso se simplifica un poco, pero aún así hay elecciones. En general, van a ver esta línea punteada que termina y dice que puede iniciar sus funciones dentro de los 10 días hábiles después de iniciar el proceso de elección. ¿Ok? Se salta alguna de estas etapas, pero aún así hay un proceso de elección. ¿Listo? Muy bien, pero resulta que Pepitos Madera no tiene menos de 20 trabajadores, sino por el contrario tiene más de 20 trabajadores. Y es acá, porque es muy difícil tener menos de 20 trabajadores y también un sindicato, es muy complicado. Entonces, acá nos preguntamos y hacemos en este rombito siguiente, ¿la organización cuenta con sindicato, sí o no, César? ¿Ok? Y naturalmente las empresas tienen conocimiento de si hay una organización sindical, porque la organización sindical por ley tiene que establecerse como un comité. ¿Listo? ¿Listo, colegas? Hasta ahí, si hay dudas, vuelvo, levanten su mano para poder hacer alguna pregunta en particular. ¿Listo? Entonces, resulta que sí, sí, César, efectivamente tiene un sindicato. Entonces, yo busco como empleador comunicar al sindicato mayoritario que convoque y le digo, tú como sindicato mayoritario al representante eres el responsable de hacer el proceso de elecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? Y él asume y cambia el rol de la responsabilidad. Si es que no es así, ¿ok? Si no es así, no hay un sindicato, nuevamente regresa a responsabilidad del empleador y es él quien se encarga de convocar, ¿ok? Entonces, hasta ese momento hemos entendido, espero que para todos esté claro, la necesidad y cómo fluye la responsabilidad en cuanto a la convocatoria de elecciones. Es decir, una publicación que va a salir puede salir de manera digital, física, a los correos electrónicos, pública en los murales, en un letrero de bienvenida por donde ingresan los trabajadores, en los lockers de los baños, se tiene que convocar, como lo hacen nuestros gobernantes, ¿no? ¿Se han dado cuenta ustedes cuando entramos en elecciones? Ponen tremendos paneles que empezamos las elecciones y todo el mundo está enterado. De esa misma manera funciona el proceso electoral del comité. ¿Ok? Voy a dejar un ratito de presentar para ver si es que surge alguna consulta. Ok, dame un momento, por favor, Carlos, y te respondo su pregunta, ¿vale? Listo. Ok, entonces ya tenemos claro que se da la convocatoria del proceso electoral. ¿Listo? Él convoca una junta electoral, ¿listo? Y esto tiene que darse, como les dije a un inicio, antes de los 60 días. Toda esta comunicación tiene que darse antes, durante esa comunicación de los 60 días. Para eso son los 60 días. Hay una junta electoral y esta junta electoral también tiene funciones muy específicas. Es posible que las revisemos de acuerdo a cómo nos va el tiempo, pero sí les voy a indicar dónde está toda esta información, ¿ok? Y esta junta electoral se organiza un presidente de mesa, un vocal, un secretario, así como cuando las elecciones nacionales, regionales nos convocan para que uno sea
el presidente, el otro sea el vocal, el otro sea el secretario, la misma dinámica, ¿ok? Y se convoca, ¿listo? Y se convoca. Otra característica que en la Junta Electoral tampoco pueden participar los representantes de dirección y de confianza, ¿ok? Tiene que ser convenientemente personal de la organización. ¿Listo? Y lo que les decía hace un momento, ¿cierto? Que la publicación de la convocatoria debe ser de un medio interno masivo y lugares visibles dentro del centro de trabajo. Por ejemplo, mediante los WhatsApps es válido porque también puede ser digital, también podemos usar publicaciones, como les dije, en los murales, publicaciones en la entrada de la empresa, podemos entregar pequeños folletos de que se va a convocar, se avisa que vamos a tener la necesidad de nuevos elegidos para representar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, recuerdan hace un momento que hablábamos que las personas del comité tenían que tener 18 años, trabajar en la empresa, conocimientos de seguridad. Ok, esas personas son las que se inscriben en el proceso electoral. ¿Ok? Entonces, César, yo tengo un año de trabajador dentro de la empresa, soy mayor de 18 años, conozco de seguridad, ¿ok? Yo quiero formar voluntariamente y quiero representar a todos mis compañeros de la empresa. Entonces, yo me lanzo y me inscribo como candidato. Es válido, es totalmente válido. Ok, pero viene Juan y Juan me dice, no, yo creo que César puede ser un buen representante. También es válido que él inscriba a un compañero que pueda ser buen representante. ¿Ok? Ambas modalidades es válido. Es válido el proceso individual o por listas, es decir, hemos considerado, y eso a veces ocurre cuando hay sindicatos, que seleccionan como partidos políticos el mismo concepto. Se junta el área de operaciones, el área de almacén, el área de administración, el área de los conductores, y dicen, ok, yo quiero un representante de cada uno y presento mi partido, presento mi lista completa. ¿Listo? Porque justamente en esta convocatoria se define ya cuántos representantes van a dirigir al comité. Ambas modalidades es muy válido para el proceso de inscripción hasta ese momento. En todo el proceso, y eso es algo quizá con lo que debí iniciar, hay unos formatos específicos, ¿ok? Yo sé que la lógica, porque somos electores activos, nos hace entender y podemos caer de pronto en el error de crear nosotros nuestros formatos. No, no hay necesidad de ello, colegas. Todo eso ya se encuentra publicado dentro de la resolución ministerial que hablábamos hace un momento. ¿Ok? Entonces, nos inscribimos, se inscribe Juan, me inscribo yo, nos inscribimos las personas que nos interesa ser representantes del comité, y luego viene la nominación de candidatos. Y esta parte de nominar a los candidatos consiste en que la Junta Electoral revisa las características de las personas, que cumplan los requisitos, que todo esté totalmente habilitado. Y hay muchas cosas que revisar. ¿Ok? Y esta parte de la revisión en ocasiones también se hace con el empleador, porque puede haber personas que ya hayan presentado cartas de renuncia, personas que de pronto por fines de desempeño quizá no van a continuar en la organización. Entonces tiene que haber una revisión en general de los candidatos. Y después de esta revisión, la Junta Electoral publica y el proceso que se llama nomina a los candidatos. Y dice muy bien, entre Juan y César quedó Juan. César no, porque César, señores, finalmente no tiene necesariamente que dar una explicación, pero eso sí lo puede documentar en el libro de actas, pero no, porque César comunicó de manera interna que no va a continuar en la empresa. De pronto puede ser bueno, puede ser malo, pero él no va a participar. ¿Listo? Y comunica quiénes son los candidatos que van a participar. ¿Ok? Muy bien. Eh, hasta ese momento, colegas, ¿dudas, preguntas? ¿Ok? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, Jocelyn, Luis, listo, Luis, gracias. Te entiendo que sí vamos bien. ¿Ok?
Estamos con las 58 personas aún. Listo. Ok. Entonces, decíamos, después de que se nominan a los candidatos, esta nominación, colegas, y por eso la necesidad de que el aviso sea con 60 días de anticipación, es porque entre la nominación y la elección tienen que haber al menos, por favor, grábense esto porque esto es motivo de muchas sanciones y de inhabilitaciones de comités, tienen que haber al menos 15 días hábiles. Y acuérdense que los días hábiles solamente son de lunes a viernes y si durante esa semana cae un feriado, no se cuenta. Es decir, hay que ser muy cuidadosos con el calendario para poder ayudar y asesorar también. Probablemente formemos parte de esta junta electoral si no somos personal de confianza y aún así como miembros de seguridad, estoy seguro que vamos a ser imparciales, ¿ok? Entonces tienen que haber necesariamente 15 días antes de la elección. Si no hay, y si es que bajo circunstancias la autoridad fiscalizadora visita, puede generar una observación hacia, inclusive una multa, hacia la organización por incumplimiento del procedimiento. Por eso es que el comité tiene que tratarse con pinzas, porque hay muchos plazos involucrados. Este plazo, hay un plazo si el sindicato no cumple, hay un plazo de días hábiles, ahí hay toda una sinergia entre los plazos de vencimiento mínimos y máximos para este proceso. ¿Ok? Entonces llegamos el día de elección, llega el famoso domingo de elección, no necesariamente tiene que ser domingo, de hecho, también hay algunos procesos en los que a veces la ley no puede ser tan profunda, pero yo leía un caso hace un tiempo atrás en el que el empleador, por practicidad, convocó a sus elecciones un domingo y solamente participaron como el 25% de los representantes y luego vino la autoridad fiscalizadora porque el representante no fue elegido por la mayoría, sino solamente por los asistentes y se dieron cuenta que la elección había sido justamente un domingo donde la gente no había ido a votar. ¿Ok? Esta elección tiene que darse días y específicamente uno en el que las personas se encuentran laborando, ¿ok? Sí es válido hacer un proceso combinado. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo de la empresa supervisores y operarios que viajaron? Ok, los puedo incluir de una manera virtual, ¿listo? Pero si el voto es directo, ¿listo? Tiene que ser dentro de la jornada de trabajo y toda esa nominación de candidatos indica fecha, hora, lugar, las personas que van a estar en la junta electoral y el tiempo en el que se van a recibir los votos. ¿Listo? Ok. Entonces, luego de haber elegido los votos, ustedes ya saben qué es lo que sigue. Se hace un conteo de los votos y se determina quién gana, se determina quién no continúa en el proceso y se define a los miembros del comité. Y ahí yo voy a hacer una pregunta, ¿ok? Para tener, y de paso recupero la atención de todos. Tenemos una elección y César Juárez tuvo no lo sé, 100 votos. El que más votos tuvo fue César y tuvo 35 votos. Entenderíamos que como César tuvo más votos, es el presidente. Respóndanme, colegas, en el chat, sí o no. Si César en el ejercicio es César de 100 votos contados, válidos, tuvo 35 y es el que más votos tuvo, César es el presidente del comité. ¿Qué creen ustedes? A ver, voy a dejar un ratito de compartir para ver esta parte. No, 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 no. Ok, ok. No es porque sea un número representativo. Correcto, correcto, Bianca. Es correcto. La elección define quiénes son los representantes por la parte empleadora, pero no define quiénes ocupan el cargo dentro del comité, porque así como en la Junta Electoral hay un presidente,
En el comité como tal también hay una estructura organizacional, un presidente, un secretario y puestos específicos, ¿ok? Muy bien. Una vez se tiene ya a las personas que van a representar y forman parte del comité, se convoca a la primera reunión para la reunión de instalación del comité, que es dentro de los 10 días hábiles finalizado el proceso de elección. ¿Ok? Esta norma, colegas, tiene en particular, ya vamos a acabar, vamos a tomar un pequeño descansito de unos 5 minutos, pero en particular esta norma considera una etapa adicional intermedia. Cuando las empresas son grandes y así como nosotros en la etapa del gobierno tenemos los famosos personeros, ¿ok? Y también hay un proceso de tachas, votos válidos, votos inválidos y todo lo que surge en torno a una elección democrática en nuestro país, en nuestra región. De la misma manera, puede haber una participación de personeros y puede haber inclusive un proceso de tachas, ¿ok? Para ello, el personero también se debe inscribir como tal, ¿listo? En la etapa de inscripción de candidatos, hay una etapa paralela de inscripción de personeros cuando normalmente, no me he enterado de casos distintos, cuando el proceso se convoca por un sindicato, ¿ok? Entonces, bueno, y el personero verifica la legitimidad del voto para que pueda ser contado, ¿ok? Ese es un proceso intermedio, ¿listo? Y luego termina de instalarse y finalmente, como les decía, se convoca a la primera reunión dentro de los 10 días hábiles en el que se busca como primer objetivo instalar al comité, decir quiénes son los representantes y la primera tarea del comité es la de seleccionar quiénes van a ser los representantes, perdón, los puestos dentro del comité. ¿Ok? De esa manera concluye y termina el proceso de elección. Dejo de compartir, colegas, para poder atender algunas dudas que tenemos. Listo. A ver, me voy a poner en contexto, súper rápido para tomarnos unos minutitos. Ok, 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 listo. Listo. Dice, buenas noches, en cambio solo cuenta con 3 trabajadores sin incluir cómo podría ser el proceso electoral. Es de una manera muy específica, Anthony. En este caso, sí se designa directamente quién es el miembro del comité. En este caso, solo cuente con 3, incluyendo el empleador. ¿Cómo podría? De la misma manera, en tal caso, si son 3 y uno no va a participar, directamente, de pronto la persona que se que se convoca a sí mismo puede ser un representante. En ello no hay mayor, digamos, incumplimiento, ¿no? Se tiene que sí llenar los formatos, eso sí, pero no habría mayor, digamos, discrepancia, discordia, ¿no? No creo que entre 2 personas, además del empleador, vayan a discutir y la discusión sea tan álgida que no se pongan de acuerdo como para que no uno de los dos diga, bueno, yo voy a ser como que el representante en el libro de actas, ¿no? Es un caso muy, muy particular, creería yo, Anthony, que podría ocurrir. ¿Ok? Sí, correcto, Jorge. Si es un domingo, se sesiona a la mitad más uno, sí, pero se tiene que comunicar y en consecuencia también se debería considerar que ese día va a ser trabajado o compensado de alguna manera con las personas que se encuentran de descanso. ¿Ok? Idealmente, por eso es que idealmente, Jorge, es mejor mantener dentro de la jornada de trabajo. ¿Para qué? Porque recuerden que eso es de mucha iniciativa el comité. Entonces, si lo hacemos un domingo cuando los empleadores a quienes van a representar no van, es lo mismo que pasa con nosotros. Si ustedes se dan cuenta, las elecciones son domingos porque el Estado quiere que participemos. Porque si las pone un lunes, yo prefiero trabajar, de pronto como Rol y de pronto como Luis, y no asistimos. Entonces, ese es un poco el principio que debe primar. ¿Ok? ¿Cuál es el porcentaje mínimo para que sea válido? Sí, hay una lista dentro del proceso que pide toda la resolución ministerial que dice cuántos son los votantes activos, el 50% más uno hace válido el proceso electoral. ¿Ok? No es obligatorio, de hecho sí es bajo esas recomendaciones, no necesariamente es obligatorio, pero hay que incentivar a ello, ¿no? ¿Ok? Tiene que ser la mayoría. Listo, creo que no
no es un número representativo. Ok, esa era la consulta que les había hecho, no más del 50%. Ok, muy bien, colegas, muy bien. Vamos a tomar un pause, vamos a tomarnos unos 5 minutitos, sí, 5 minutitos, un poquito más de las 9. Volvemos, hagamos su pausa activa, hagamos un estiramiento, estiremos los músculos para poder volver a tener atención en la presentación que compartimos, ¿ok? Un vasito de agua, nos levantamos de nuestros asientos, de nuestro sofá, nuestro sillón, donde estemos, para poder estirarnos y volver en unos 5 minutitos, ¿ok?
Ok, muy bien. Vamos volviendo. Me encuentro listo. Me comentan Luis, Anthony, si se encuentran listos. ¿Quién más tenemos en sala? Karen, de pronto, Lizardo, Marcia, hola Rosita, Snyder, ok, Jocelyn, listo, Alex, genial, Ana también, Harold, Gustav, Freddy, ok, listo, genial, me encanta, muchas gracias, estemos todos, esperemos que hayamos podido dar una refrescadita, a mí también me sirvió para tomar un vasito con agua para poder continuar. Muy bien, ok, entonces, hasta ese momento hemos visto ya un poco el proceso, ¿listo? Cómo es todo el proceso, ¿ok? Ahora les quiero compartir listo, estoy presentando mi pantalla. Les quiero compartir algo que les va a servir, de hecho, en todo lo que profesionalmente ustedes se desempeñen. La página del gobierno es donde se encuentran las normas vigentes, ¿ok? La plataforma digital única del Estado peruano, ¿ok? Digita nada más que la norma, buscar en la página GOV, guíense de páginas confiables, los documentos se encuentran libres y esa es la normativa que yo les mencionaba, que es la guía del proceso de elección de comité, ¿ok? Eh, esta fue promulgada el 10 de diciembre del 2021, ¿ok? Más o menos en líneas generales, el nombre, la vigencia, qué es lo que derogó, porque antes había otra resolución, quién la firma, y ya nos lleva de frente a todo el procedimiento, el glosario de términos, un poco de todo lo que hemos hablado. Sí les voy a recomendar, colegas, ok, a todos ustedes, que estos materiales de consulta ustedes los conserven. ¿Por qué? Pues de hecho, en una sesión como la nuestra es más explicar un poco el sentido, el flujo, pero no sientan ni tampoco se sientan totalmente confiados de que con lo que hemos aprendido o hemos disipado dudas, estamos totalmente listos. Inclusive les diré yo, en las empresas donde trabajo, cuando tenemos que armar el proceso de convocatoria, todos nos vamos con el documento impreso y lo leemos y lo volvemos a leer para no tener ningún tipo de duda o estar preparado para atender cualquier caso. No está para nada mal que nosotros tengamos la norma a la mano para poder continuar con el proceso. ¿Ok? He pasado un poco, no necesariamente explicando, pero para que vayan ustedes viendo, familiarizándose con el documento, por ejemplo, cómo es el procedimiento de elección del supervisor, cómo es el procedimiento de los representantes de los trabajadores en el subcomité, pero me interesaba llegar a la parte de anexos, ¿ok? Las primeras, de pronto, 12 páginas que ustedes pueden ver acá en mi pantalla, es básicamente algo de literatura, algo de texto que nos dice cómo va dándose el proceso, etapa por etapa, un poco enmarcando en este flujo que les mostré hace un momento, ¿ok? Ahora como anexos, Ahora como anexos tenemos, y eso sí los vamos a leer, o de hecho vamos a revisarlos mejor para que puedan ustedes familiarizarse. Ese primer anexo es el modelo en el que el empleador usa para cuando hay un comité mayoritario. Si no lo hay, eh, recomiendo, no he notado, no he visto la necesidad de ponerlo o no ponerlo. Yo siempre sugiero vayamos por exceso, pequemos de exceso, no de defecto. Entonces pongámoslo y de repente indicar en la parte baja o un documento adjunto que no se tiene un grupo sindical. ¿Ok? Ese es el modelo de convocatoria al proceso de elección. De hecho, de por sí ya hay algunos datos que la norma prácticamente nos pone. Ustedes digitan, buscamos un poco en Google para tenerlo editable, de hecho también ya se encuentra, y prácticamente los documentos se encuentran listos para llenar, ¿ok? Por ejemplo, acá están los requisitos, qué tipo de modalidad se va a tener, eso no se los mencioné, los periodos, y esto es donde se deben cumplir los plazos, los listados, cuándo se publican los candidatos, cuándo va a ser lo que les decía, ¿no? La elección, el lugar y el horario, el personal habilitado, quiénes pueden elegir y finalmente la fecha de la publicación
para las tachas e impugnaciones que les contaba también, y finalmente el representante firma de quien convoca. Recuerden que puede ser el sindicato o si no, directamente el empleador, ¿ok? Esto también de preferencia se debe, ¿no? De preferencia se debe publicar, de preferencia tomen ustedes fotografías, colegas, de todo el proceso que ustedes tengan, ¿listo? El anexo 3 es el modelo de carta presentando la candidatura para ser representantes titular o suplentes de los trabajadores ante el comité de la empresa y por qué periodo. Eso, el periodo también se define en el anexo 2, ¿ok? Esto es para decirle a la persona que forma parte que una determinada persona, que César Juárez, quiere ser representante de manera titular o suplente del comité, ¿ok? Es decir, si tenemos no lo sé, 10 personas, los 10 tenemos que firmar este documento. ¿Ok? La lista de los candidatos inscritos, eso, como les dije también, junto con la revisión, quienes van, el nombre, DNI, cargo, área, fecha y las firmas de los representantes de la Junta Electoral. Dentro de este documento tienen todas las funciones de la Junta Electoral, el modelo de resolución en caso se quiera hacer una tacha a las candidaturas, esto sí es cuando aplique, si no simplemente firmamos, decimos que no hubiera ningún tipo de tacha y firmamos la decisión o los representantes de la Junta Electoral, ¿ok? El modelo de lista de candidatos aptos, ¿ok? Para el proceso como tal, después de la revisión de los requisitos, en este caso para ser representante. Es decir, si se postularon 20 y solamente quedan 10, ok, los 10 tienen que ir en este documento. ¿Listo? El modelo de acta de inicio del proceso de votación para la elección, ok, de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el comité. ¿Listo? El modelo de acta de inicio del proceso de votación. ¿Listo? Seguimos con el modelo de acta de conclusión, es decir, con esta acta inicia el proceso electoral como tal, la de votos, y con esta acta termina, y se van a dar cuenta que ni bien termina, se debe tener un total, un conteo, como lo hacemos en el gobierno, ¿listo? La cantidad de participación que se tuvo, la cantidad de ausentes, el total de trabajadores que debe ser 100%, es decir, yo tengo trabajadores que emitieron su voto, trabajadores ausentes, la suma es el total de trabajadores que conformaron el padrón electoral, esa lista de personas que tienen que votar. Y justamente ese es el documento que demuestra del 50+1 que hablábamos, ¿ok? Si tengo 100 trabajadores, 51% tiene que haber votado y a lo mucho 49 pueden haber estado ausentes. Las cédulas de sufragio, las utilizadas, las no utilizadas, como totalmente un proceso electoral. El anexo 9 nos muestra el modelo de acta el modelo de acta del proceso de elección de los representantes, titulares y suplentes de los trabajadores al comité, ¿ok? Es decir, el candidato 1, cuántos votos, el candidato 2, es prácticamente el resumen ya después de haber hecho el conteo, ¿ok? Y este total de votos tiene que ser lo mismo, eso es lo que verifica el inspector, a las personas que votaron o que emitieron su voto, ¿ok? Representantes de los titulares, representantes de los suplentes, listo, se va llenando este documento cuando hay algún tipo de impugnación de los votos y finalmente llegamos al acta de instalación del comité. Y yo siempre recomiendo, sigan ustedes la plantilla, no salgamos, no modifiquemos, no hagamos ninguna variación, ¿ok? ¿Quiénes son los titulares del empleador? Los suplentes del empleador, los titulares del trabajador y los suplentes. Esto luego de haber tenido la primera reunión, que son después de dentro de los primeros 10 días hábiles después de haber concluido las elecciones. No lo mencioné, si es que hubiera un observador por parte del sindicato, el observador tiene derecho total de participar, pero no tiene voto alguno dentro del proceso de las reuniones del comité, ¿ok? Y adicionalmente participaron, eso es una práctica que quizás yo se las puedo sugerir, ¿ok? Cuando en las organizaciones donde yo he trabajado, y me ha tocado y me ha dicho el gerente César, tienes que ser representante del comité, yo he preferido hacerme a un lado para poder participar de una manera adicional y dejar que la organización mueva los hilos de seguridad a nivel de comité. ¿Okay?
Entonces, es decir, mis votos, puedo participar, puedo recomendar, puedo a veces hasta liderar el comité, pero en ocasiones he preferido no formar parte directamente del comité para poder dejar esos espacios a personas que se involucren con un objetivo de cultura de seguridad. ¿Ok? Ya hay una agenda propuesta del comité, es la que tienen en pantalla, la instalación, la elección del presidente, la elección del secretario. Si es que no se llega a un consenso, también nos explica la norma cómo es que se debe actuar, cuándo se debe volver a convocar. Y es acá, ¿no? Dice, luego de la deliberación y posterior votación se definió por consenso, mayoría simple, citar una reunión ordinaria para una próxima fecha. ¿Cuándo se vuelve a dar la siguiente fecha? Y como acuerdo de la primera acta, quién queda como presidente, como secretario y para cuándo es la siguiente reunión. Y es acá donde se firman todos los documentos de la instalación del comité, ¿ok? Esta misma plantilla, colegas, es similar, se puede suprimir algunos aspectos de este documento, pero es muy similar, de hecho, para poder, por ejemplo, si ustedes conservan todo el documento, pero reducen, si pueden borrar esta parte del desarrollo de la reunión, les sirve de plantilla para todo el proceso subsiguiente del comité, para las reuniones ordinarias. ¿Ok? Esto también se lo vamos a enviar como parte del material de consulta. ¿Listo? Confírmenme, por favor. Quiero escuchar los ruiditos de que sí están viendo mi pantalla para continuar con lo último de la presentación. Sí, me pueden confirmar, colegas, por favor. Ok, listo, listo, Snyder. Gracias, gracias, Jocelyn. Listo, vuelvo. Ok, todo, colegas, en el libro de actas, el famoso libro de actas. Ok. Em, Acá hay dos cosas, el libro de actas y el libro de inspección del comité. Hay un libro que el comité lleva con las inspecciones. A veces las inspecciones son digitales, tomo la foto, llevo mi plan de acción, convenientemente hay que imprimirlo. ¿Listo? El libro de actas, en el libro de actas va todo el proceso, desde el inicio hasta las reuniones, durante todo el tiempo. ¿Listo? Este libro hay que tenerlo conservado de manera muy cuidadosa. ¿Qué pasa si se pierde? Pues hay que hacer un registro inclusive hasta en la entidad policial más cercana, que conste que el documento se ha perdido, ¿ok? ¿Qué más? Lo conveniente es usar un libro de actas foliado. ¿Qué pasa si es que yo hago mi reunión de manera digital y luego el libro de actas? ¿Ok? ¿Qué hago? Imprimo, pego y sobre el documento sello una vez se encuentre pegado la hoja donde llevé el acta y en las hojas firmamos todos los representantes del comité. ¿Listo? Además de firmar en la última hoja como un acuerdo. Muy bien, vamos a pasar un poquito rápido como un repaso. Vamos a tomarnos unos 10 minutos para poder conservar el tiempo establecido de la sesión. Darle tiempo también a Valeria para ver las funciones del comité. Son 3 pequeñas láminas y los últimos 5 minutos para ver la tabla de sanciones y un ejemplo súper práctico para la interpretación de esta tabla. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones? Tiene que conocer los documentos relacionados a seguridad. El comité aprueba y vigila el reglamento interno y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Debe conocer, aprobar y dar seguimiento a estos programas, el programa anual, el programa de salud, el programa de capacitaciones. También participar en la elaboración, aprobación de todas las políticas, planes y programas en torno a seguridad. Nos dice también que debe promover que al inicio de la relación laboral todos recibamos inducción, entrenamiento, capacitación, específicamente en riesgos laborales. La inducción de hombre nuevo, por ejemplo, es parte de las funciones del comité de asegurarse que se dé. Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas, promover que los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas del trabajo. Entonces, esas son unas primeras funciones en las que el comité participa. Inclusive muchas de ellas, colegas, por ejemplo, deben registrarse en el libro de actas. Por ejemplo, la aprobación del reglamento interno. Tiene que haber una sesión especial para aprobar, bueno, no especial, pero sí debe documentarse en el libro de actas la sesión en la que se aprueba el reglamento
interno de seguridad y salud en el trabajo. César, ¿y cómo pongo un libro dentro de otro libro? Ok, lo adecuado es que nosotros citemos la codificación de los documentos, es decir, es como de un vínculo que se van a guardar entre dos documentos. Lo mismo para el plan anual del Servicio de Seguridad y Salud, el plan anual de capacitaciones u otros planes, ojo con eso, porque el comité debe participar en la elaboración, aprobación y puesta en práctica, acá muy bien claro lo dice, de planes y programas de promoción de la seguridad. Es decir, el programa de salud, el programa de auditorías, el programa de inspecciones, todos los programas tienen que estar avalado también por el comité de seguridad. ¿Ok? Otras funciones, esto también lo vamos a encontrar en la norma, de hecho, para seguir repasándolo, es promover el compromiso, colaboración y participación de todos los trabajadores, desde dentro al hecho de ser empleados de la organización, participar de las inspecciones periódicas, considerar las circunstancias e investigar la causa de todos los incidentes que se susciten, enfermedades ocupacionales, verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes, es decir, que después de la investigación el comité puede participar en la investigación, sí, y el comité puede dar recomendaciones, sí, y también se pueden verificar que esas recomendaciones se hayan implementado, cumplan y sean eficaces. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones, también junto con las inspecciones o sencillamente unas recomendaciones. Revisar mensualmente la estadística, sí, y acá es una función conjunta. Por eso es que yo les decía que particularmente prefiero no formar parte del comité, porque normalmente nosotros llevamos la estadística de incidentes, accidentes, y es más fácil presentarlo como a alguien que rinde, eh, esto da explicaciones a un ente aparte que formar parte del mismo ente, ¿ok? Una recomendación personal, no es nada que la norma diga. Colaborar con servicios médicos o de primeros auxilios y supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento. Es decir, recuerden que nosotros como supervisores SOMA, no hay una norma que obliga a la empresa a contratar profesionales como nosotros. En ocasiones, empresas optan por tercerizar el servicio. El comité tiene la obligación de supervisar esos servicios de seguridad o inclusive los servicios, por ejemplo, de exámenes médicos. ¿Ok? Eh, Dentro de estas funciones adicionales, reportar la siguiente información. Por ejemplo, un accidente mortal, la investigación de cada accidente mortal y las medidas correctivas dentro de los 10 días. El comité también lo tiene que comunicar. Las actividades del comité con las estadísticas de accidentes, es decir, no solamente ver, sino qué es lo que está haciendo con esos resultados. Llevar el cumplimiento de los acuerdos registrados en el libro de actas. ¿Ok? Como las reuniones son mensuales, a veces los acuerdos pueden tomar más tiempo. Se tiene que llevar un registro de estos acuerdos. ¿Listo? Y la más importante y la que tiene que mantenerse es que tiene que haber una reunión mensual de forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos de los programas de seguridad. ¿Ok? Y de una manera extraordinaria cuando haya la necesidad de analizar un accidente de gravedad o cuando las circunstancias finalmente lo exijan. ¿Ok? Muy bien. Y en estos 5 minutitos, recuerdan que al inicio, vamos a recapitular un poco, si es que no hay dudas sobre el comité, dentro del marco legal vigente, la segunda lámina, yo les decía que está el reglamento relacionado a las inspecciones, a la ley el reglamento de la ley de inspecciones en el trabajo, ¿ok? Listo. Ese documento vincula la tabla de sanciones. De hecho, la última tabla vigente es la del 2020, ¿ok? Porque ese documento fue promulgado en el 2019. ¿Listo? Para entender, en nuestro país, nosotros dentro de la normativa de organizaciones tenemos 3 tipos de empresas. Las microempresas son las más pequeñas, las pequeñas empresas y las no micro y pequeñas empresas, es decir, el resto de empresas. Es así como se distribuye en 3 tipos de empresa. ¿De acuerdo? Esto no tiene nada que ver con el tema necesariamente de que si es SRL, EIRL, SAC, SA, SAA, no. Simplemente que cada empresa sabe a qué unidad pertenece, ¿de acuerdo?
La gravedad de la infracción se determina de acuerdo a la cantidad de trabajadores afectados, ¿ok? Si hay un trabajador afectado, si hay dos trabajadores afectados, y de esa manera se lee la tabla, ¿ok? En una pequeña empresa la escala es un poco más grande, de 1 a 5, de 6 a 10, y en una no MIPE, o sea, ni pequeña ni microempresa, es aún más grande la brecha de 1 a 10, de 1 a 25. Esta parte es la de cantidad de trabajadores. Por ejemplo, más de 1000 trabajadores, estas serían las sanciones de acuerdo a la falta o al incumplimiento que la entidad fiscalizadora detecte. Entonces, acá hay un comentario más, antes de pasar al ejercicio, un comentario más, es que en ocasiones esta tabla, y es válido, de hecho la norma lo publica como, por ejemplo, un 0.005. Y me dice, César, pero tú la presentaste en soles. Lo que pasa es que esa tabla varía de acuerdo al valor de la UIT que el Estado peruano determine cada año, ¿ok? Si no me equivoco, puede ser, no recuerdo bien, creo que actualmente nosotros estamos como en 4.300 y algo valor de la UIT. Me parece que esta es la escala, no recuerdo con exactitud, pero digamos que fuera 4.343. Dentro del otro modelo que les comento, como pueden ver esta tabla de sanciones, ustedes van a ver uno acá. Es decir, una UIT equivalente a 4.343. En este momento no recuerdo el valor de la UIT, pero es la otra forma en la que se encuentra esta tabla. ¿Ok? Entonces, vamos con el último ejercicio de esta noche y gustoso de atender algunas consultas que puedan tener. Si yo les comento que una falta grave es no conformar un comité o supervisor de seguridad en el trabajo, díganme ustedes, ¿qué pasa si la empresa es una pequeña empresa y tiene 63 trabajadores? ¿A cuánto puede ascender la infracción? ¿Ok? Es una pequeña empresa, no conformó su comité y tiene 63 trabajadores. ¿Ok? Y me lo van poniendo en el chat, por favor, a cuánto puede ascender la infracción de esa multa, cuánto la SUNAFIL puede sancionar a la empresa. $18.576. Ok, por acá dicen 18.576. Listo, vamos a tomar unos segunditos más. Voy a dejar un ratito de ver esto a pantalla para poder ver cómo van en el chat. Ok, dicen muy grave, muy grave, muy grave, muy grave. Gracias, Luis. 4.950 es el valor de la UIT. Ok, colegas, pero acá les estoy diciendo, no conformar un comité o supervisor de seguridad en el salud en el trabajo es una falta grave. ¿Ok? Es una falta grave. Entonces, si la organización es del sector de pequeña empresa y tiene 63 trabajadores, el valor de la multa puede ascender a los 10.449 soles. ¿Ok? Es un ejercicio realmente muy, muy, muy simple de entender. Y en el caso que hablábamos hace unos días atrás de McDonald's, por ejemplo, de acuerdo a la magnitud de la empresa, no recuerdo ahora las 6 infracciones, pero recordarán que yo les decía que la SUNAFIL sancionó con alrededor de 785.000 soles, es decir, por hacer un número, ¿ok? Por dar un número. Puede ser que hayan sido entre 6 faltas, no lo sé, graves o muy graves, una combinación de estas, y empresas que pueden tener 300, 400, 500 trabajadores como razón social, ¿ok? Entonces, esa sumatoria es una sumatoria simple. De fondo, sí existe la posibilidad de que las empresas puedan pagar tempranamente y haya cierto tipo de beneficios que también lo contempla nuestro marco jurídico, pero en general esa es la tabla que termina diciendo cuánto puede resultar a ser una sanción. En el tiempo han cambiado algunas escalas de sanciones, perdón, unas sanciones han cambiado de escalas, es decir, antes eran graves y ahora son muy graves o viceversa, pero eso salen en modificaciones de la norma, en esa página del gobierno que les mencioné. Por el momento,
desde el 2019, la relacionada a comité y supervisor no ha cambiado. ¿Ok? Muy bien, queridos colegas, amigos, jóvenes, señoritas. Nuevamente para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Tomamos unos segunditos para poder revisar si es que tenemos consultas en el chat, ¿ok? Y si no es así,